Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Político Político. Estamos en una nueva edición. Esta vez estamos conversando con el precandidato de Acción Popular para Chiclayo, el señor Pedro Torres Fernández. Pedro, ¿cómo estás? Hola Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ujú. Pedro, coméntanos un poco, más o menos, cómo son tus orígenes en Acción Popular. ¿Cómo es que te iniciaste en el partido de Belaúnde? A ver, ya lo he mencionado en alguna oportunidad, mi padre era militante de Acción Popular en el 62 y 63. Tuvo una participación activa, era un activista del partido, así que en algún momento en mi niñez encontraba papeles que decían AP y no entendía muy bien de qué se trataba. Hasta que a los 6 o 7 años me decía, AP es Acción Popular, el partido del presidente Belaúnde. Más adelante, cuando ya empiezo la secundaria, empiezo a leer un poco más, a entender un poco más el tema político, surge mi interés y también por esos años se permite el regreso de Belaúnde al Perú, porque él vivió exiliado. Claro, estaba en Argentina exiliado. Exactamente, se permite el regreso cuando hay el cambio de gobierno, sale Velasco y entra Morales Bermúdez y con él se inicia un proceso de vuelta a la democracia que pasa primero por la convocatoria de la Asamblea Constituyente. Belaúnde viene a Chiclayo y en el Perú empieza a recorrer plazas y explicar las razones por las cuales Acción Popular consideraba no oportuno presentarse a la Asamblea Constituyente, porque él consideraba que eso era legitimar un golpe de Estado, en el cual nunca estuve de acuerdo, porque el famoso tema de la ley Pariñas se utilizó más como un pretexto para un golpe de Estado, antes que la existencia real del famoso documento del que tanto se ha hablado, y que sigue siendo una leyenda negra en el Perú. Que luego algunos personajes como Javier Vega Restra desmintieron que nunca había existido la famosa página 11. Así es, ¿no? A pesar de que fueron parte de la gente que estuvo dentro de la coalición APRA 1, que impulsaba censuras de ministros y críticas con respecto a ello, y no olvidemos además que el golpe de octubre del 68 cuenta o es encabezado por Velasco, que días antes, poquísimos días había estado en la juramentación. Así es. Entonces, exacto. lo que habla pues de un complot para traicionar la confianza de un presidente elegido democráticamente por el pueblo. Sin embargo, por esos años, así como estaba Acción Popular, digamos, había muchos otros partidos que eran de izquierda, estaba el APRA, y tú más bien simpatizaste con Acción Popular, ¿no? A pesar de que en ese entonces, digamos, toda la efervescencia revolucionaria era estar con la gente de izquierda. Claro, la moda era la moda, y no solamente eso. Yo he estudiado en un colegio estatal, yo estudié en el Colegio Nacional Carruaes, y estaban en boga el SUTEP de orientación claramente izquierdista, ligado un poco hacia la facción de Patria Roja. Entonces, de una u otra manera, no todos, pero algunos docentes sí trataban de impulsar entre los estudiantes de secundaria, que había muchachos de 15, 16 años, el tema de una orientación hacia el pensamiento comunista. Pero en mi caso, si bien es cierto, leí un poco. En el colegio he leído resúmenes del Capital, de Marx, he leído materialismo dialéctico de Stalin, en el resumen que él hace, y otros libros más. También leí materialismo histórico de Marta Harnecker, la chilena también, filósofa y ideólogo comunista. Entonces he leído algo de eso, pero también empecé a llegar documentos y a tratar de entender por qué Belaúnde decía de izquierda, de derecha y de adelante, y trata de desligarse de la clasificación tradicional de partidos entre izquierda y derecha según se orienten a la revolución o hacia el capitalismo, más bien hacia el liberalismo, diría yo. Pero considero que Acción Popular rescata cosas de ambos lados, rescata el tema de la libertad como valor insustituible del individuo, y además el que centra la posición de Acción Popular, la centra en el ser humano. Por eso es que hablamos de un humanismo situacional. Exactamente. Entonces, considero que esa era la parte más apropiada, y además rescata valores y tradiciones del Perú. Por eso es que cuando habla y señala y habla de las famosas tablas de la orilla andina, está hablando justamente del Amazú, Amarilla, Maquella, y que toma él como un decálogo que debiera ser seguido por todos los militantes de Acción Popular. Entonces, todo ese tema me interesaba mucho la historia en esa época. Recuerdo que devoraba todo el libro de historia desde los 8 o 9 años. He leído textos secundarios o de primaria, sí, he leído un montón de historia, y luego he leído un poquito más a medida que he ido creciendo y avanzando en el estudio de las ciencias sociales en el país. Empiezas a leer un poco más y a entender algunas cosas más. Y creo firmemente que el partido que representa está en el centro de la estructura de los partidos políticos en el país, y es un partido que puede crecer y aportar mucho más al desarrollo del país.
Ujú. Pedro, ¿tú a qué edad te inscribes como militante y cuál es, digamos, la trayectoria que tú has hecho por Acción Popular ya como militante? A ver, yo me he inscrito cuando tenía 17, 18 años, 78, 79 más o menos. Inicialmente me inscribí un poco por curiosidad. Recuerdo que en esa época la mayoría se alcanzaba los 21 años y recién a partir de la Constitución del 78, 79, cuando se cambia y se establece la ciudadanía a partir de los 18. Antes era a partir de los 21. Yo no voto, a pesar de que cumplí 18 años en el 78 a fines. Sin embargo, yo no voto en la elección de esa constitución, no tenía todavía los 18 años de edad requeridos. Sí voto en el 80 y empiezo como militante primero a ver, me inscribí en el partido, qué cosa hay que hacer. Entonces me dicen, está el Comando de Juventudes. Empecé a visitar algunas de esas reuniones, pero me jala más el tema del Comando Departamental Universitario. Y es ahí donde empieza una militancia mucho más activa, que tiene que ver no solamente con el hecho de apoyar las campañas políticas de aquellos años, es decir, salir a volantear, a perifonear, a pegar afiches, a pegar cartelones, qué sé yo, a colgar cartelones, banderolas, que era lo que se usaba en esa época, las trasnochadas con alguna gente para ir a pintar, pegar, porque la política era voluntaria y no rentada, como se ha conocido un poco ahora, en que contratas un grupo de gente que va a pintar o contratas un grupo de gente que va a volantear. Claro. Se ha desvirtuado muchísimo el accionar político, la actividad política de la gente. Pero esos eran trabajos de campaña, pero luego había que seguir con el tema de la revisión, no en el hecho de cambiar, sino el tema de revisar y estudiar cuál era la propuesta que tenía Fernando Belaúnde, por qué se definía a Acción Popular como un partido nacionalista, democrático y revolucionario, y en ese sentido el hecho de pertenecer al comando universitario, que era gente que tenía la vena política y estábamos siempre abiertos al debate. Paso muchos años de toda mi carrera, todo mi paso por la universidad es paralelo a mi militancia en el Comando de Asuntos Universitarios, dentro del cual tuve diversos cargos, habiendo alcanzado incluso la Secretaría General Departamental de Asuntos Universitarios, y en tanto ser secretario general era parte del Comité Ejecutivo Departamental de Acción Popular. Luego he sido subsecretario de Ideología en algún periodo y también subsecretario departamental de Asuntos Electorales cuando tenía 26 años, 25 años. Y cuando luego de los años hay que reestructurar Acción Popular, fui vicepresidente de la Comisión Organizadora Departamental junto con Julio Armando Viola, con el jefe Carcana de hoy, y el comité estaba presidido por el ingeniero ya fallecido Aurelio Martínez Cobán. Trabajamos juntos en la reestructuración, en la reformulación de comités, visitando bases, rescatando y recuperando a gente que se había apartado de Acción Popular en esos años, y trabajamos con base a la reestructuración del partido que luego se hizo. Luego, por razones de trabajo, del 92 aproximadamente hasta el 2005, yo estaba alejado, trabajaba fuera de Chiclayo, vivía fuera de la ciudad. Entonces, y aparte trabajaba en un régimen bastante de mucha exigencia, era funcionario de un banco y de una empresa comercial luego. Eso requería mucha dedicación y mis tiempos para dedicarlos a otras actividades eran muy reducidos, y más aún en otra ciudad donde yo no había desarrollado actividad política, estaba en Arequipa y en Lima. Entonces, mi militancia ha sido más bien pasiva, o sea, simplemente estaba afiliado, pero no participaba activamente en las actividades del partido. En el 2005 regreso a Chiclayo, veo un episodio triste, trágico, que es el incendio del Palacio Municipal, luego la elección de Beto Torres, y empiezo a trabajar con un grupo de gente que no tiene nada que ver con Acción Popular, con una iniciativa ciudadana que se llama Chiclayano Despierta. Y con esa empezamos a trabajar. No me reinscribo en el partido en esos años, ¿por qué? Por una razón sencilla. Chiclayano Despierta tenía un compromiso de no ser utilizado con fines políticos. Entonces, si yo hubiera aceptado que recibimos invitaciones de más de una organización política para participar en la elección del 2014, hubiera sido quebrar la palabra empeñada que habíamos dado, y por esa razón es que ni participo en la elección del 2014, la municipal, ni tampoco participo en las elecciones congresales del 2016. ¿no? Hasta ahí he cumplido con mi palabra y retomo el tema de la militancia activa. Justo nos estabas comentando el tema de Chiclayano Despierta y es cierto, fue un movimiento que en su momento, digamos,
le paró el macho a Beto Torres. No había nadie que lo hiciera. Ajá. Sin embargo, también se te ha criticado porque durante la gestión de Cornejo Chinguel, Chiclayano Despierta desapareció totalmente. No. A ver, hay que establecer hay que diferenciar las etapas. Chiclayano Despierta cuando sale surge ¿por qué? Porque el nivel de descuido, de destrozo de la ciudad era más que evidente y afectaba. Mucha gente dice es un movimiento de la gente del centro de la ciudad y no es tanto así, porque había gente de varios lugares. Pero aparte de eso hay gente que intenta establecer una falsa diferencia entre el centro de la ciudad y la periferia de la ciudad, cuando la ciudad es un todo armónico y además tienes el tema de que lo que afecta al desarrollo, al comercio, a la actividad en el centro de la ciudad, a la larga o a la corta, perjudica también a la periferia porque tienes menos actividades económicas que se realizan en la ciudad. Y eso es claro, ¿no? Eso, por ejemplo, lo vimos cuando los famosos bolivarianos que se improvisaron escenarios, se tuvieron que improvisar escenarios y la gente venía y los turistas que venían tenían que ir por zonas específicas de la ciudad porque el centro era una real vergüenza y poco ha cambiado. Cuando entra Cornejo Chinguel, nosotros dijimos, evaluamos el tema, dijimos, bueno, vamos a darle una oportunidad y inclusive fuimos a conversar con Cornejo Chinguel cuando tenía pocos días de haber juramentado, preguntarle cuáles eran sus planes y a decirle que si se trataba de trabajar por el desarrollo de la ciudad, nosotros íbamos a apoyar. Si nos convocaba íbamos a estar ahí, no para trabajar dentro de la municipalidad como funcionarios, porque no era la idea, pero sí para poder brindar difusión, apoyo a las obras o a las tareas que consideramos que debían hacer. Ofrecía hacer una gestión que dejara a Chiclayo Unganice en los primeros 6 meses y ahí no hizo absolutamente nada. Empezamos a criticar, pero también hay temas. Mucha gente considera que la actividad de protesta debe hacerse solamente como protesta en las calles y eso no es cierto. Hay ocasiones en las que tienes que salir a las calles y hay ocasiones en que el trabajo de oposición debe ser hecho a otro nivel. Más aún, cuando Chiclayano Despierta asume prácticamente la oposición es porque ninguna organización política, ninguna, y hablo de todas, incluyendo Acción Popular, ninguna organización política aparecía para expresar puntos de vista o críticas respecto al manejo de la municipalidad. Los partidos desaparecen. Dime un solo partido que haya salido en la época de Beto Torres. No hay ninguno. Y salvo el asomo de Janet Cubas, que hay que reconocer que ella tenía una participación importante, pero una participación más personal que institucional. Ella estaba en todas las actividades, estaba en todas las organizaciones, todo lo que se realizaba. Era un apoyo muy fuerte para todo lo que hacíamos nosotros, porque ella difundía, proponía y convocaba a alguna gente, pero ese era más un trabajo de ella que un trabajo institucional. Y si alguna crítica debo hacerle ahí es eso, que era su labor más bien personal que institucional. Y lo mismo ocurría con los demás partidos. Cuando empieza Cornejo, nosotros no estábamos en ese momento en una condición de poder convocar, porque vas a convocar a una marcha de protesta, ¿por qué? Pero ya pasó mucho tiempo. No, espérate, te estoy hablando de los primeros meses de gobierno. Mucha gente dijo, no, ustedes se han vendido, falso, jamás. Y más aún, nosotros somos parte del comité cívico, nosotros hablo como Chiclayano Despierta, somos parte del comité cívico de Chiclayo. O sea, se estuvo discutiendo el tema a otro nivel. Inclusive en algún momento intentamos generar una suerte de coordinadora de organizaciones de la sociedad civil para poder establecer mecanismos de control, que es lo que siempre hemos defendido desde Chede, que hemos dicho que debe ser un organismo que permite establecer un contrapeso con. Pero el problema está los celos que existen en las organizaciones por ver quién preside, quién dirige, quién lleva, y a veces la gente se deja llevar por el personalismo de yo dirijo, yo propongo, en vez de pensar que se trata de una organización de toda la sociedad civil. Por esas razones que no se ha podido mantener un tema articulado y el último intento de hacer eso sale como consecuencia del abandono, como consecuencia del desastre de las lluvias del año pasado, que hasta ahora de la reconstrucción con cambio famosa, lo único que no ha cambiado es que seguimos en una ciudad abandonada y que no hay obras de reconstrucción como tal. Aparte de haber, ojo, no reconstruido el asfalto, porque no lo puedes hacer hasta que no resuelvas el problema de las redes de saneamiento. ¿Qué cosa haces? Lo mismo que se hizo para los famosos bolivarianos del 2013, si no me equivoco, el famoso recapeo, que es agarrar, llevar un poco de asfalto, tapar un poco los baches y te vas quedando cada día sin vereda.
¿no? Es lo único que hay, no hay nada más. Entonces la crítica, si tú revisas los documentos de Chede de estos años, si tú revisas la fanpage que está activa todavía, aunque ya no publicamos tanto, si tú revisas eso te vas a dar cuenta que sí hubo una oposición, pero hay mucha gente que critica y dice, ustedes debieron, pero no se trata de ustedes debieron, se trata de nosotros debemos, no ustedes debieron. Entonces es muy fácil agarrar y levantar el dedo y decir, no hicieron esto, no hicieron lo de acá, pero se olvidan de analizar el propio rol de las personas como ciudadanos de esta ciudad y decir qué cosa hice yo, qué propuse yo. Y ese es un error y ese es un tema que nosotros hemos querido cambiar, hemos trabajado en ese sentido. Hay muchos proyectos que están ahí pendientes en Chede, muchísimas cosas que hemos trabajado en alguna vez, pero eso también requiere dedicación y requiere tiempo. Y a veces el tiempo es un tema muy escaso, cuando todos quienes estamos metidos ahí tenemos otras actividades familiares, profesionales, personales, que limitan el tiempo que podemos dedicarle a la organización como se lo dedicamos inicialmente. O sea, todos los que nos metimos ahí, créeme, te lo digo, yo perdí algunos clientes en la oficina porque no tenía tiempo de atenderlos. Entonces no podíamos asumir ese papel constantemente porque también tenemos que vivir, ¿no? Y además impulsábamos el que sean otras personas las que empiecen a dirigir, a tener interés en eso. Y no queríamos además que se considere esto como una plataforma política porque nunca lo ha sido, ¿no? Al punto que si tú entras al grupo ahora te vas a dar cuenta que yo ni siquiera soy administrador ya del grupo, ¿no? Y he prometido además no publicar nada más que una publicación que hice hace 2 o 3 días atrás, explicando algunas cosas, el por qué pensaba yo participar esta vez y por qué me alejaba de la administración, para que no se malinterprete que yo estoy utilizando un grupo de 33.000 personas en provecho personal cuando no es así. Pedro, una de las características que, digamos, mucho se menciona que debe tener un alcalde de Chiclayo es que tenga experiencia en gestión pública. Y en tu caso, si no me equivoco, tú no has tenido hasta ahora experiencia en gestión pública. Pero ¿Cómo vas a suplir eso? A ver, hay una cosa que tiene que ver con la gente confunde y dicen, ya, no necesariamente la persona que tiene experiencia en gestión pública se convierte en el mejor alcalde. Hay varios casos de varios alcaldes que han tenido experiencia en gestión pública y que no han hecho nada. El propio Cornejo, él ha sido congresista antes, me parece que ha sido alcalde en otro lugar. ¿Y qué cosa ha hecho? No ha hecho absolutamente nada. Más allá de que tengas que tener un alcalde que tenga las cosas claras respecto a qué se debe hacer en la ciudad, lo importante es tener un equipo de gente que sí tenga experiencia en gestión pública, porque quienes van a tomar las decisiones o que van a informar al alcalde y a los regidores para la toma de decisiones son funcionarios que sí deben estar imbuidos y tener amplia experiencia en gestión pública, que es otra cosa. Entonces, ¿por qué? Si vas a pedirle a ella, tiene que tener experiencia, vamos a estar regresando al caso de los muchachos que recién salen de la universidad y que no pueden trabajar porque no tienen experiencia en ningún lado. ¿Cuándo la van a adquirir? Nunca. Entonces, no se trata de solamente tener experiencia en gestión, sino que esa experiencia no deba ser necesariamente personal del alcalde, sino de las personas que integran su equipo de gestión, que creo que es la parte más importante. Cuéntanos quiénes te acompañan. Bueno, hasta ahora de las personas que tenemos ahí, está Joeno Armas, está Nelson Carlos Torres Valarezo, está Katia La Torre Rodríguez, está Lorena Saneli Berríos, está Liz Moreno, entre otras está Margarita Muguerza, entre otras personas más. No tengo a la mano todos los nombres de las personas que están trabajando para ello, pero son gente que tiene como en común el que son gente honesta y transparente, primero. Segundo, que tienen mucho amor y mucho cariño por esta tierra. Hace tiempo dijimos que quien no conoce la historia, quien no conoce y no ama a esta tierra, no debería dirigirla, no debería gobernarla. Porque lo que ha pasado es que hay mucha gente que dice, no, ¿cuál era la política de Beto Torres? ¿O cuál era su forma de propaganda? Y decía, a mí no me interesan los chiclayanos, me interesan los serranos, decía él, despectivamente, a pesar de que también lo era. Porque los serranos van a votar por mí, que soy también serrano. Yo no creo que haya que generar, por ejemplo, una diferencia entre ser o no ser serrano, sino hay que tratar, o de ser o no ser chiclayano, sino más allá de que seas de esta tierra o no, se trata, como decía antes, que la quieras. Que si te has venido a vivir esta ciudad, seas de donde fueras, no me importa si eres de la costa, de la sierra, de la selva, del norte o del sur, pero si has venido a esta ciudad, te has instalado acá, tu familia se ha instalado acá y desarrollas cariño y amor por esta tierra, entonces sí, obviamente eres chiclayano, y chiclayano mucha honra.
Y ese es un tema que mucha gente no entiende y cree que solamente ser chiclayón es haber nacido aquí. El haber nacido en esta ciudad no te da necesariamente la calidad para gobernar. Te da tal vez la ventaja, entre comillas, que puedes decirle a los demás, yo sí soy chiclayano. Pero si no tienes nada de que ofrecerle a tu ciudad, ¿de qué te vale que lo seas? ¿De qué te vale que hayas nacido aquí? Pedro, ya pasando al tema de las propuestas. A ver, Chiclayo tiene un montón de problemáticas, pero quizá una de las más latentes es el crecimiento tan desordenado a nivel urbano que ha tenido Chiclayo. Sí. ¿Cómo podemos reorganizar un poco esto? Habían planes, digamos, en la época de Arturo Castillo, ¿no? De ciudades sostenibles, Chiclayo 2020, que quedaron en el olvido. Sí. ¿Qué vas a hacer tú por Chiclayo? A ver, creo que todo parte de un enfoque de la administración municipal. Si tienes una administración centrada en las personas, todo lo demás debe decantarse por sí solo. Y cuando hablo de una administración centrada en las personas, hablo de qué. Primero, esa ciudad está hecha para que viva la gente allí, o debería estar hecha para que la gente vive ahí y vive en condiciones adecuadas. Obviamente la municipalidad no se va a dedicar a construir casas para que la gente que no tiene, no porque no esté dentro de sus posibilidades, sino porque sus recursos son escasos, son exiguos y no lo puede hacer. Y aparte se trata de no empezar a simplemente a soltar o ofrecer, voy a construir o voy a reconstruir, porque estás en función también de la economía de la gente, porque la gente tiene que aportar para su propio desarrollo, no puede caer todo del cielo como maná, sino que tiene que trabajar en eso. Entonces, hablamos de una gestión centrada en las ciudades, hablamos de recuperación de espacios públicos y a la organización de la ciudad teniendo en cuenta a las personas. Hay que tener ese instrumento de gestión que tiene que ser validado y que debe responder a un estudio técnico y que sea respetado rígidamente. ¿Por qué? Porque los ensayos que ha habido en esta ciudad en los últimos años han generado un desorden y cuellos de botella tremendos. Recuerdo que alguna vez, a la altura de toda la zona de expansión hacia Pimentel por el colegio San Agustín, estaba planificada una avenida de 9 carriles, si no me equivoco, correcto, de 40 y tantos metros de ancho. Pero como esa zona era zona de expansión urbana, que no estaba calificada como tal, sino era todavía zona agrícola, zona rural, ¿qué haces? Yo compro un terreno de esta magnitud y quiero hacer un desarrollo inmobiliario. Como es zona rural y no hay el cambio de uso, construyo hasta el límite, sin respetar el aporte que debía ser para vías. ¿Cómo se ha podido aprobar eso? Y allí tienen complicidad tanto la municipalidad provincial, que es la que se encarga de la vialidad, como la municipalidad de Pimentel, que empezaron a dar licencias sin haber, no te estoy hablando obviamente de la última gestión, eso viene de mucho más atrás, ¿no es cierto? Eso simplemente ahora es que cuando empiezas a mirar el desarrollo de la vialidad de la ciudad te das cuenta las tropelías, por llamarlo de alguna manera, que se han cometido contra el desarrollo de la ciudad. Tienes ahora, donde debía haber una vía de 45 metros, una vía de 9 metros de ancho. ¿Qué haces con una vía de 9 metros de ancho, que es el único acceso a una zona que está densamente poblada ahorita? ¿Cómo sales de allí? ¿Qué cosas has tenido que hacer? Empezar a parchar ese plan, cambiando esa vía un poco más acá, mirando por dónde puedes sacar para lograr que la gente tenga acceso. Si no tenemos ese plan claramente ordenado, la ciudad va a seguir creciendo desordenadamente y generando bombas de tiempo que pueden generar tragedias en el corto o mediano plazo, dependiendo de qué tan desordenadamente siga creciendo la ciudad. La ciudad tiene que crecer en torno a anillos viales y además debe favorecerse, salvando las dificultades que tiene un terreno como la ciudad, que en algunas zonas la napa freática es muy alta, la humedad del suelo es tremenda. Entonces tienes que trabajar en función de permitir el crecimiento hacia arriba, pero con adecuado sustento para evitar problemas con ese suelo fangoso que hay en algunos lados. Yo evidentemente por la edad tú no tienes memoria de, pero recuerdo, cuando se estaba construyendo el Banco de la Nación, la construcción se abandonó muchos años porque la napa freática era tan alta que excavabas y empezaba a aflorar agua. Llegaron hasta crecer estas plantas propias de lagos, la INEA que le llaman hasta patos había ahí, y durante años esa esquina estaba cerrada simplemente con esteras y alambre de púas y una malla de esa naturaleza, porque no se podía construir hasta que empezaron a construir enterrando pilotes
para poder construir lo que ahora es el Banco de la Nación. Entonces, hay que mirar qué respuestas técnicas podemos encontrar para poder hacer que la ciudad crezca hacia arriba. El problema, ¿cuál es? Si tienes escasez de agua, ¿cuánto te cuesta llevar agua hacia las zonas más extremas de la ciudad? O sea, el costo es muy alto cuando si crecieras más bien intensivamente, eso podría usarse de mejor manera. Obviamente hay que preparar la ciudad para ello. No se trata de agarrar, como ocurre en Santa Victoria, cuando empiezas a convertir casas antiguas, las empiezas a convertir en edificios de 6, 7, hasta 10 pisos, donde no deberían, según nos han dicho ellos, claro, pero no se han preocupado por los cambios de las redes. Entonces, antes un terreno que estaba destinado a una vivienda de 6 a 7 personas, ahora está destinado a 10 familias de 6 personas o de 4 personas. ¿Y cuál es la presión que soporta el desagüe de ahí que no se ha cambiado? Entonces, todo debe obedecer a un rediseño armónico, si quieres, de la ciudad, diciendo, ok, hay que construir y hay que favorecer el crecimiento vertical, pero para ello tengo que hacer que los cambios de redes de agua y desagüe vayan de acuerdo a esa proyección. ¿Qué cosa pasó? Recuerdo hasta ahora claramente cuando Beto Torres empezó a hacer los cambios de las redes de saneamiento. Había lugares, centro de la ciudad, donde el diámetro de las tuberías era, por decir, no recuerdo ahorita, pero digamos que era de 7 pulgadas de diámetro, esos tubos antiguos de concreto, que ya con el tiempo estaban deshechos. Eran reemplazados por tubos de plástico del mismo diámetro. ¿Cómo estás pensando en el desarrollo planificado de la ciudad si haciendo tamaña inversión de 80 o 120 millones de soles, estás cambiando lo mismo? Claro. Simplemente estás cambiando el material y eso no generaba ningún beneficio real a la ciudad, más allá de todo el cómo se manejó ese tema, ¿no? Pero mencionaste el tema de que también los vecinos tenían que aportar para su propio desarrollo, pero claro. Chiclayo, al igual que todos los distritos, creo yo, tiene un problema en tributación. Claro. La gente no está acostumbrada a tributar, no tiene una cultura tributaria. Pero eso tiene, ¿cómo puedes estimular eso? Tiene por qué, eso viene por qué. Si tú no le das al vecino beneficios reales, obviamente piensas que voy a pagar para que la plata se la roben, o como diría el vecino común y silvestre, para que se la tiren, ¿no es cierto? Entonces, el tema está en hacer que los servicios elementales de la ciudad funcionen adecuadamente y eso puede generar beneficios, inclusive reducción de cuotas si logras las metas de recaudación, ¿de acuerdo? Pero que sean cuotas que se paguen, pero que se paguen efectivamente. Obviamente no estamos en Suiza, ojalá pudiéramos alcanzar ese desarrollo en algún momento, pero veía el otro día cómo la gente contribuye con la clasificación de la basura desde el hogar, al punto que decía ese video que vi, que un sobre de té, para poder ser botado, tiene que ser, primero le saco la cartulina para un lado, el hilo que sujeta la cartulina al sobre en otro lado, la grapa que une a dos en otro lado, el papel que envuelve al té en otro lado y el té en otro lado, y lo clasificas así. Y si tú haces eso, tus tributos bajan. Pero si tú no lo quieres hacer y quieres que lo haga alguien de parte de la municipalidad, llevas todo, pero en vez de pagar 10 vas a pagar 100. ¿Correcto? Entonces la gente entiende y ve beneficios. Si empiezo a cumplir con el ordenamiento, recibo a veces beneficios como algún incentivo de orden tributario, alguna disminución, pero aquí nos hemos acostumbrado. Hay morosidad, beneficios de exoneración de intereses, moras y todo lo demás para que la gente pague, y estás pervirtiendo el tema. ¿Hace cuántos años que se cobra sin beneficios? No hay. En los últimos 12 o 15 años la recaudación se basa en campañas de amnistía tributaria. En eso se basa la recaudación tributaria. No podemos vivir así, porque tiene que ver con la reeducación, pero esa reeducación tributaria del ciudadano, del contribuyente, pasa por percibir beneficios directos. Si yo pago por limpieza, por parques y jardines, y no hay un miserable parque, o si el que está ni siquiera tiene plantas, ¿cómo voy a pagar? Si pago por el que recogen basura y encuentro que hay basura todos los días y encima saco la basura una hora, pasan los recicladores informales que dejan la calle más sucia, ¿ok? Entonces hay que trabajar organizadamente inclusive con esa gente para poder convertirlos en elementos que sirvan más bien para el proceso de reciclaje de la basura de manera ordenada, empadronados y todo lo demás. Ya se han hecho experimentos de eso en Surco, en Miraflores y en otros lados. Estamos hablando sí de distritos pudientes de Lima, sí, claro. Pero ¿por qué no podemos llegar nosotros a esos niveles? Hay que tratar de generar
una forma de reeducar tributariamente al ciudadano para que contribuya, pero eso se hace partiendo de beneficios reales que la gente pueda sentir. Mientras no tengas beneficios reales, la gente no va a pagar. Pedro, antes de terminar la entrevista, vamos a hacer una dinámica de ping-pong. Yo te voy a mencionar algunos nombres y tú me tienes que decir lo primero que se te venga a la mente. Ok. Fernando Belaúnde. Un gran líder y estadista. Valentín Paniagua. Un demócrata carta cabal. Alfredo Barnechea. Un líder que puede impulsar no solo el renacimiento del partido, sino la grandeza del país. Mesías Guevara. Una persona que aún le falta desarrollo político. Janet Cubas. Una lideresa a carta cabal. Beto Torres. El peor alcalde que hemos tenido. David Cornejo. El ejemplo del otro. Pedro Torres. Un ciudadano comprometido y que intenta hacer cambios en la ciudad. Chiclayo. La mejor ciudad para vivir. Muy bien, Pedro, ha sido un placer conversar contigo. Gracias, igualmente. Esto ha sido todo en esta entrega de Político Político. Nos vemos en una próxima edición.